Pero Él resucitó y se fue al cielo y nos ha encomendado sus labores. Él decía: mi Padre trabaja y yo trabajo. Él no cesa de trabajar. Y por eso es que estamos aquí. Claro está en el pasaje de Job, cuando dice la Biblia que en medio de los hijos de Dios se acerca a Satanás y Dios le dice a Satanás: ¿no has visto a mi siervo Job, que es fiel en todo? Y él le dice: él es fiel porque lo ha cercado. O sea, hay una cubierta. Nosotros estamos bajo una cubierta, bajo una protección. Y esa protección es inquebrantable. Para que Satanás venga a tocarte y a querer destruir tu vida, hermano, a querer robar lo que te pertenece, o nosotros le abrimos la puerta, o él tiene que ir a pedir permiso allá arriba al Padre. ¿Me está escuchando? Y a veces hasta nosotros mismos le podemos abrir la puerta, pero si Dios no lo permite, él no puede entrar. Y eso denota un trabajo continuo de parte de Dios en el cuidado de sus hijos. Él prometió cuidarnos todos los días de nuestra vida. Yo me siento cuidado. Levanten la mano los que se sienten cuidados por Dios. Dele un fuerte aplauso del Señor. Gracias, porque hasta ahora tú nos has guardado, tú nos has protegido, tú nos has provisto. Yo le voy a pedir que nada lo distraiga esta mañana, porque una palabra que se le pueda escapar pueda ser un eslabón importante en alguna de las columnas que le deben quedar grabadas en su mente. Capítulo 25, verso 14. Quería empezar con este pasaje para que usted viera que Jesucristo está trabajando, el Padre está trabajando y la iglesia a veces está descansando. Ok, Mateo capítulo 25, verso 14. Vaya conmigo. Solo espere que yo lo encuentre, porque también me salí. Porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Repito: el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Levante la mano al Señor. Aquí están los siervos del Señor. El Señor se fue y dijo que iba a regresar, pero entre tanto que Él se va y viene, nos ha entregado sus bienes. Por eso hablábamos acerca de la gracia del Señor y de los negocios del Padre, porque cuando Él se fue, Él entregó a nosotros en confianza. Dice la Biblia en esta parábola que es semejante el reino de los cielos a eso. A uno le dio 5 talentos, a otro le dio 2, creo yo, y a otro 1. Pero en este pasaje habla de que a todos les dio una porción. ¿Me está escuchando, iglesia amada? Eso significa la impartición y la colaboración que nosotros tenemos que tener como parte en el reino de Dios. Si nosotros queremos, yo conozco siervos que tienen 10 talentos, ¿sí? 20 talentos, y han multiplicado sus talentos. Conozco también que tienen 5, conozco que tienen 1. Yo espero que Dios me haya dado aunque sea 2, ¿verdad? Porque si Él me da 1, hermano, porque dice que le da cada uno conforme a su capacidad. Pero lo que sí es cierto es que todos los que estamos aquí tenemos la manifestación del Espíritu para el bien de todos. Cada uno de nosotros podemos haber recibido de parte de Dios un don para poder administrarlo y bendecir a otros con ese don. ¿Me explico? Ahora yo quiero que usted mezcle estos versículos que hemos estado hablando. El Padre trabaja, Jesús trabaja, sus siervos deben trabajar. Los bienes que Dios ha desatado sobre nosotros es para entrar a sus labores, es para hacer su obra. ¿Me explico, iglesia amada? No es para que solamente vengas a disfrutar de un tiempo maravilloso en la alabanza y de la presencia de Dios, sino para capacitarte, para usarte con poder, para que todos los bienes que Él tiene, hermano, porque dice la Biblia que Él tiene la multiforme gracia de Dios para cada uno de nosotros. En el último pasaje que estábamos hablando dice: poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia. Esa gracia se manifiesta de diferentes maneras. Amén. Y esa gracia la tenemos todos los que estamos aquí. Y todos tenemos una responsabilidad en el reino. Cuando Dios nos entrega en confianza sus bienes, significa que toda su posesión, todo el poder que Él podía haber administrado en persona, estando en esta tierra, milagros, prodigios, maravillas, sanidades, palabra profética, liberaciones,
Todo tipo de las cosas del reino nos fueron entregadas. Y la iglesia somos los que administramos estas cosas ahora. Pero si no sabemos que las tenemos, ¿cómo vamos a saber que tenemos que administrarlas? Uno de los pasos principales en este tiempo de cosecha es entender que ahora no es Dios. Dios va a estar obrando a través de nosotros, pero somos nosotros los que tenemos que obrar. ¿Me explico? Si por mucho tiempo, 14 años, estuvimos tranquilos, recibiendo palabras, siendo edificados, siendo construidos, siendo visitados por Dios, siendo liberados, siendo sanados, ahora nos corresponde saber que el Padre nos está pidiendo que entremos en sus labores. Y para eso no lo vamos a hacer solo. Él nos ha entregado sus bienes. Quiero empezar con esto: que usted debe saber que el Padre ha desatado los bienes del reino sobre nosotros, y nosotros debemos administrarlo. Primero de Pedro capítulo 4 verso 10 dice que a cada uno le es dada la manifestación. Y dice que cada uno de nosotros hemos recibido un don. Primera de Pedro 4:10, ahí por favor. Cada uno dice, según el don que ha recibido, según el bien, el regalo de Dios que ha recibido, ministrelo. O sea, debe usarlo. No es para esconderlo. ¿Me está escuchando? Mírame para acá. No importa la edad que tengas, no importa el tiempo que tengas en el reino, de seguro Dios ha preparado un don para ti, un regalo para ti. Todos tenemos la manifestación del Espíritu. Todos podemos crecer de la misma manera. Y todos podríamos ser responsables de la misma manera. Todos tenemos la misma palabra. Todos tenemos el mismo Padre. Todos tenemos la misma iglesia. Todos tenemos la manifestación del Espíritu. ¿Me explico? Y aquí dice la Biblia que cada uno debe ministrar el don que Dios le ha dado como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Quiero detenerme en este pasaje. Quiero que note, este pasaje habla de la multiforme gracia, las formas infinitas que Dios tiene de manifestar su gracia sobre la tierra. En el pasaje que habíamos hablado como base, hermano, hablando de la cosecha que Dios nos ha entrado, dice: poderoso es Dios para hacer que abunde. Y hablamos de su poder, y hablamos de su abundancia, como Él muestra su abundancia. Hermano, si usted no estuvo, no sabe de qué estamos hablando, mire en la prédica de hace 8 días, miércoles, en la noche, antes de que la borre Facebook, ¿sí? Mírela, y si le gusta, bájela y grábela, porque estas son secuencias que van a crear una plataforma, hermano, para que nosotros estamos listos y dispuestos para hacer la obra de Dios. Poderoso es Dios para hacer que abunde. Hablamos de la abundancia de Dios. Hablamos que Dios puede hacer, hermano, cosas maravillosas de la nada, crear de la nada, producir de la nada, porque Él tiene el poder. Pero dice que Él puede hacer que abunde en nosotros toda gracia. Y esa palabra toda gracia, en este pasaje que el apóstol Pablo está hablando a los corintios, está hablando de dinero. Póngame atención. Está hablando de una ofrenda. Está hablando de preparar ofrendas y ayudar a los necesitados. Pero esta palabra toda gracia significa la abundancia de Dios. Todo lo que Dios puede encerrar en su gracia y regalarte. No solo incluye la capacidad de tener economía para poder aportar a las necesidades, ya sea de la iglesia, de la cosecha, de mandar obreros, ¿sí?, de ayudar a las necesidades de las personas que van a entrar al reino, sino también de la gracia que podemos recibir espiritualmente cuando la gente viene necesitada, y puedo tener la gracia de Dios para poner mis manos sobre los enfermos y sanarlos en su nombre, para echar fuera demonios, para libertarlos, para romper cadenas. ¿Me está poniendo atención? Que nada lo distraiga. Si alguien le está escribiendo por WhatsApp, dígale: no me interrumpa, estoy viendo la palabra. Y mándele el enlace de la prédica. Toda gracia significa todo. Dios quiere que abunde en todo, que yo pueda tenerlo todo. ¿Me explico? Cuando la Biblia dice toda gracia, y hablamos de la gracia también, vimos la gracia en Noé, vimos la gracia en Isaac, vimos la gracia en Abraham, vimos la gracia en José, vimos la gracia en el pueblo de Israel, vimos la gracia en Jacob. ¿Cómo se manifestó? Porque la gracia se manifiesta de muchas formas, y aquí habla el pasaje multiforme gracia de Dios. Vamos a recibir visitaciones del Espíritu. Abraham fue visitado por Dios mismo. Vamos a recibir producción sobrenatural. ¿Por qué? Porque cuando Dios está presente, cuando la gracia se manifiesta, las cosas del reino empiezan a fluir, y esta tierra se sujeta a las cosas del reino.
¿Me está escuchando? Aún los reyes de la tierra creen que gobiernan a su manera. Sí, pero es que tienen una cierta permisividad. Pero cuando Dios ordena algo desde el cielo, ellos se sujetan. Y si no se sujetan, son cortados. Porque Dios es el que manda. Él es el soberano de los reyes de la tierra. Él es el dueño de todo. Si le dan un aplauso, sabe que debe dárselo bien. Que su nombre sea glorificado siempre. Como diría un pastor, yo quisiera que hubieran 5,000 para que entendieran esta parte. Y que la impartición fuera para 5,000. Pero es como para 53. Aprox. Ahora, esta multiforme gracia de Dios se puede manifestar en todos nosotros. Usted que está aquí sentadito y usted no sabe todavía qué es lo que Dios va a hacer. Cuando yo entré en la gracia del Señor y entré en el reino, yo no tenía ni la más mínima idea de lo que Dios quería hacer en mi vida. Pero la gracia empezó a funcionar en mi vida. ¿Y cómo funciona la gracia? Cuando tú en lo secreto buscas a tu Padre. Y en lo secreto, tu Padre que te ve en secreto te recompensa en público. Y a veces esos principios no los practicamos y por eso la gracia no se logra ver en nosotros. Pero cuando el Señor quería sanar a una persona en algún momento, su servidor, Dios lo usaba para sanar personas. Lo usaba para declarar palabras que yo no sabía que podía declarar. Y las cosas ocurrían. Ya después, cuando uno quiere funcionar a su manera y uno quiere soltar una palabra, no es lo que yo quiero, es lo que Él quiere. Pero la gracia se manifestó en mí. Y esa gracia llegó tan grande en mi vida que ahora puedo ser su pastor. ¿Me explico? Y podemos transmitir la palabra del Señor. Pero esa gracia no solo está en mí, está en usted. Usted no sabe cuánta gente puede venir necesitada a esta casa. Y usted no sabe si es a usted a quien Dios quiere usar para sanar a esa persona, para sanar o liberar a ese drogadicto, para sanar a esa prostituta, para restaurar un hogar, para sacar de las drogas a los que Dios va a traer en el tiempo de cosecha. Por eso quiero invitarlo a usted, porque dejamos la puerta abierta en la última prédica para que usted participe en los negocios del Padre. El Padre está trabajando, Jesús está trabajando y Él quiere que su pueblo trabaje y por eso nos ha entregado sus bienes. Levante sus manos y dile: Señor, puedes entregarme en mi mano todos los bienes que tú quieras. Ahora la pregunta sería: ¿será que Dios puede confiar en ti? Aquí dice la Biblia que Él confió en sus siervos, los llamó. Levante la mano a los siervos de Jehová. Él puede confiar en ti, Él quiere confiar en ti. Y según este pasaje de Mateo 25, hermano, Él confía en los hombres. A uno le da 5 talentos, otro 2 y otro 1. Y Él espera que lo que Él te ha dado tú lo metas al trabajo, que tú te pongas a trabajar. No se trata de hacer como lo hizo el último, que solo recibió 1, que lo escondió porque tuvo miedo y lo enterró. Lo guardó. Y yo creo que aquí hay dones, hay ministerios ahí sentados que están guardados. Y quiero empezar desde abajo para arriba. Porque si en lo poco no eres fiel, Dios no te puede poner en lo mucho. Lo que tienes ahora es lo que tienes que utilizar. Hoy en la noche puede ser una oportunidad magnífica para que tú utilices ese don. Trae una persona, un pariente, porque creo que el mover de Dios se mueve primero desde la casa. La casa debe ser lo principal, la transformación debe ser desde casa y luego se va extendiendo. Por eso el pasaje dice: y me seréis testigos en Jerusalén. Jerusalén habla de la casa, de lo nuestro, de donde somos, de nuestro origen. ¿Me está escuchando? Habla de tu familia. Habla de tus parientes, habla de tus primos, habla de tus tíos, personas que no conocen a Cristo y que en esta noche en el culto evangelístico pueden ser tocados por el poder de Dios. ¿Por qué? Porque el Padre sigue trabajando, Jesús sigue salvando y nosotros vamos a colaborar con Jesús. Ay Dios, ese aplauso mejor me lo llevo para mi casa. Sé que somos pocos, pero el aplauso puede ser fuerte para el Rey de Reyes y Señor de Señores. La gracia de Dios está sobre mí. La gracia de Dios está sobre ti. Recibe en el nombre de Jesús. Nunca se le olvide que la gracia ya está sobre tu vida. Y la multiforme gracia de Dios puede manifestarse en ti de cualquier manera. Cuando menos sientas, tú vas a poner las manos y la persona va a recibir. A veces el Señor solo le hace un sentir a uno y le dice: ve a orar por fulano. Y uno va a orar por el fulano o el mengano. Y uno no sabe qué va a hacer, pero cuando uno empieza y llega el momento, hermano, empieza a caer la palabra. ¿Por qué? Porque es cuando Dios quiere usarte.
Lo que Dios busca ahora son corazones dispuestos a ser usados por Él. En esta multiforme gracia de Dios, cuando Él dice poderoso es Dios para hacer que abunda en ti, o sea, si tú crees que no tienes nada que Dios puede usar en tu vida, estás equivocado. Él tiene el poder de entregarte en esta mañana autoridad, puede entregarte libertad, puede entregarte dones. Gracias por los que creen. Vamos a tener que mandar a grabar un aplauso ahí para ponerlo ahí en el fondo en el sonido. ¿Sabe que el aplauso es lo que se genera cuando hay una fe, una confianza? Y hay otros que aplauden solo porque hay que aplaudir. Pero el que aplaude, hermano, es porque en verdad está creyendo la palabra. ¿De qué le sirve a usted aplaudir? ¿De qué me sirve a mí que usted aplauda si usted no está creyendo? Lo importante es que usted cree y reciba la palabra. Poderoso es Dios para hacer que abunde en ti la gracia. Poderoso es Dios para enriquecerte de un día para otro. Ya lo vimos en la palabra. Pero ¿cómo, pastor? Mire la prédica de hace 8 días del miércoles. Él puede hacerlo. Cuando la gracia empezó a manifestarse en mi vida, porque no puedo dar testimonio de otras personas. Yo he visto los dones de Dios manifestarse en otros hombres, pero también los he experimentado en mi vida. Y esa gracia es maravillosa, saber que Dios quiere usarte. Yo le he dicho a usted, y más adelante lo vamos a ver, que no hay mayor gozo que poder dar, porque cuando tú das es cuando estás recibiendo. Cuando Dios te está usando para libertar a una persona, para aconsejar a otra persona, puedes ver cómo brota la sabiduría del Espíritu en tu vida. Y entonces tú sabes que has sido, hermano, aprobado por Dios en ese momento. ¿Me está escuchando? Como un vaso útil, porque Dios quiere, hermano, que trabajemos en su reino. El reino de los cielos es semejante a ese hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y le entregó sus bienes. ¿Cuánto quieren los bienes del reino? ¿Quiénes son los que reciben los bienes del reino? Sus siervos. ¿Qué es un siervo? Una persona que trabaja en el reino. Tienes que trabajar en el reino. Tienes que involucrarte en la obra del Señor en la casa. Si tú quieres ser parte, hermano, y recibir los bienes de Dios. Hermano, cuando Dios empezó a usar mi vida, yo no sabía qué hacer con todo eso. Yo hubiera querido tener un maestro, un discipulado, porque en ese tiempo no había discipulado en mi iglesia. No había liderazgo en mi iglesia. Llegabas, oías, y lo que te daban los pastores era lo único que tenías. Había que buscar en lo secreto, había que investigar, hermano, estando en la casa solo con Él. Y ahí es donde el Padre se da cuenta cuando tú tienes el deseo de trabajar para Él. Cuando Él te mira a las 12, 1 de la mañana leyendo la palabra. Otros roncando mientras otros están leyendo la palabra. Esos son los que se convierten en sus siervos. Los que tienen hambre. Los que muestran que en verdad quieren hacer algo en la obra de Dios y le creen con todo el corazón. Usted sabe, y esto lo prediqué, hermano, con los caballeros. A Dios lo seguía mucha gente. Tenía miles de seguidores. Había mucha gente que creía en Él. Pero después, cuando oían la palabra del compromiso, se hacían a un lado y dejaban de seguirle. En una oportunidad Jesús tuvo que decirle a sus propios discípulos: ¿queréos ir vosotros también? Porque Pedro le decía: Señor, la gente se está yendo. Muy dura está tu palabra. Y es que cada vez que vamos más cerca de Dios, más compromiso. Las cosas del reino no son juego, es algo que tenemos que tomar en serio. Y algo que me agrada a mí es que Dios ha confiado en nosotros el entregarnos sus bienes. ¿Cuáles son los bienes? Que no podía hacer Jesús caminando en esta tierra. Qué maravilla ver a Jesús actuando en todo momento. Padre, esto lo hago no por mi voluntad, sino porque tú así lo quieres. El Padre estaba trabajando. El Padre era el que le decía: sáname a este, libera a este, resucita a este, ve a la casa de fulano y resucítalo. Porque Él no hacía su voluntad, era el Padre trabajando. Jesucristo involucrado en la obra. Por eso, y hablamos de ese pasaje, cuando Jesús se pierde a sus 12 años y María lo encuentra en el templo hablando con los doctores de la ley, lo regañan y le dicen: pero ¿por qué nos has hecho esto? Te estuvimos buscando todo el día y no te encontramos. Y Él les dice algo sorprendente: ¿acaso no sabéis que en los negocios de mi Padre me es necesario? Me es necesario estar. Sin embargo, el pasaje dice: tenía 12 años. Y dice que les escuchó y les estuvo sujeto. O sea, nunca más se volvió a perder, aunque él tenía el deseo de trabajar para el Padre. Qué bonito sería que usted tenga el deseo de trabajar para Dios. No por vanagloria,
No por buscar gloria personal, sino porque está convencido de que el Padre lo llamó y le ha entregado sus bienes para hacer cosas maravillosas en esta tierra. Yo no debería de estar diciendo usted vaya y abra una célula. Debería de ser usted el que se acerca a mí y decirle: pastor, quiero abrir una célula, déjeme predicar la palabra. ¿Por qué se lo digo? Porque a mí me pasó. Yo tuve que ir a hablar con mi pastor. Le presentamos un proyecto de células en un tiempo donde las células no existían en la iglesia. Y le presentamos el proyecto y el proyecto fue rechazado 2, 3 veces. Cuando vimos las células se empezaron a abrir sin nosotros, o sea, sin el ministerio juvenil. Y entonces tuve que acercarme a mi pastor y le dije: pastor, yo quiero abrir una célula, yo quiero predicar la palabra. Se me quedó viendo. Y yo digo, puede ser que sí va. Dale, me dijo. Abrí la célula y empecé a predicar solito. Empecé a invitar gente en las calles a tocar. Venga, vamos a tener una reunión a las 7 de la noche, quiero compartir la palabra con ustedes. Y la gente empezó a llegar, la gente se empezó a convertir. Pero somos nosotros los que tenemos que saber que fuimos llamados. El compromiso y el peso que el Espíritu Santo pone sobre nuestro lomo para poder hacer la obra de Dios es importante en tu vida. Pero ese peso no viene si no tienes intimidad con Dios. Es necesaria la intimidad, porque es ahí donde el Padre genera sobre ti el peso de la carga. Por eso cuando Él está sentado, capítulo 9, verso 35, dice: recorría Jesús las ciudades y las aldeas predicando el evangelio del reino, sanando toda dolencia y toda enfermedad. Pero dice que al ver a las multitudes tuvo compasión de ellas, porque las vio como ovejas desamparadas que no tenían pastor. Y ahí está sentado con sus discípulos después de haber dado una charla a toda la multitud. Y le dice: quiero que observen ustedes las multitudes. Miren, la mies es mucha, pero los obreros son pocos. O sea, los siervos son pocos. ¿Me está escuchando? No lo estoy regañando. Los obreros son pocos. Rogad al Señor de la mies. Por eso la vigilia se llama rogad al Señor de la mies, que envíe obreros a su mies. Porque hay que entrar en un tiempo de clamor donde los que están dormidos deben despertar. Los dones que están dormidos en tu vida, los mantos que están escondidos, deben ser activados en el nombre de Jesús en este tiempo de cosecha. No podemos seguir perdiendo el tiempo. Amén. Hay que despertar el manto. Hay que soltar el manto, hay que despertar los dones, hay que activarnos en el Espíritu. Hay que saber que tenemos una responsabilidad, porque se nos ha entregado las cosas del reino en las manos y tenemos que ser buenos administradores de los misterios de Dios. Y tú y yo fuimos llamados para eso, para ser administradores. Yo sé que tú tienes un don. Levanta tu mano si no tienes un don. Ahora lo vamos a desatar en el nombre poderoso de Jesús. Recibe un don de parte del Espíritu, porque es el deseo de papá. Recibe un don, recibe un don, recibe un don en el nombre de Jesús. No se lo estoy impartiendo yo, lo hacemos por el Espíritu. Esa gracia puede ser extraordinaria. Yo quiero que Dios use mi vida para sanar multitudes, para echar fuera demonios, para implantar el reino. ¿Me está escuchando? Para abrir casas, hermano, de donde haya salvación. Yo quiero verte a ti funcionando en el reino. Si usted quiere ser predicador de una célula, hágalo. Después se cerraron las células, me quitaron porque me pusieron, hermano, en otra área. Y me quitaron del líder. Y yo le dije: pastor, yo quiero abrir otra célula. Abrirla, me dijo. Y seguí abriendo células. Y de ahí nace Shekinah. En medio de un mover, de un deseo de querer compartir la palabra. No por gloria, por la salvación que tenemos en nuestras manos. Tenemos el don de Dios para administrarlo. La gente necesita, escúchame bien lo que te voy a decir, la gente necesita lo que tú tienes. Tú tienes a Cristo, tienes el tesoro más grande en tu vida. Por eso dice: si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro, fuera de ti. Dígaselo una vez más: si te tengo a ti, si te tengo a ti. Que se escuche. Mi amado, mi tesoro, fuera de ti, Señor. Si lo tienes a Él,
lo tienes todo. Te voy a volver a repetir lo que necesito repetirte. Dele un fuerte aplauso a él. La gente necesita lo que tú tienes. Lo que tú tienes. Y mientras más utilices lo que tienes, Dios te va a dar más. Ese es el multiforme, gracias a Dios, porque dice: poderoso Dios para hacer que abunde en ti toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente. O sea, Dios quiere que tengas todo, que seas una persona llena de la gracia de Dios. Si necesitan consejo, ahí estás tú. Si necesita administración, ahí estás tú. Si necesita una ofrenda, ahí estás tú. Eso es lo que significa este versículo, y necesito dejarlo implantado en su corazón. Cuando la gracia de Dios empieza a manifestarse en este tiempo de cosecha, Él puede hacer que abunde toda gracia, a fin de que, teniendo siempre, levante su mano conmigo y diga: yo voy a tener siempre, a partir de hoy, toda gracia, siempre, 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 siempre voy a tener. Declárese, hermano, bendecido en el nombre de Jesús. Algo que necesita que estamos cambiando nosotros como hijos de Dios es eso: saber que siempre tendremos, si estamos en la obra. Si no estás haciendo nada, ¿para qué te va a dar Dios semilla? Si no vas a compartir la palabra, ¿para qué Dios te va a usar en profecía? ¿Me está escuchando? Si no eres de los que van y quieren ir a predicar, ¿para qué Dios te va a dar don de sanidad? Si tú solo quieres gloriarte en la iglesia por tener un don, hermano, que yo creo que no existe eso aquí en Shekinah, sino aquí, dijo Checha. No por vanidad, sino para gloria del Señor. Dios va a querer darte. Él quiere que tengas siempre. Siempre. ¿Por qué? Porque la gente va a venir necesitada. Aquí hay hermanos que son dadivosos, son generosos. Y lo malo es que algunos hermanos se aprovechan de ellos. Yo he tenido que ministrar corazones y decirle: hermano, por favor, nunca vaya a cambiar su corazón por causa de la ambición o la codicia de otros que solo vienen, hermano, a chupar la sangre, dijo. Pero esa gente que Dios ha levantado en esta casa es generosa. ¿Por qué? Porque Dios siempre da semilla al que siembra, y los va a mantener ahí para bendecir a sus hijos. ¿Me está escuchando, iglesia amada? Y Dios puede hacer que tengan siempre. Cuando ellos lleguen a cerrar su corazón, hermano, su corazón se vuelve duro. Y es mi oración que no se vuelvan duros por causa de la ambición de otros, sino que siempre tengan ese corazón generoso para seguir dando. Y que los que aún no saben dar todavía aprendan a dar y se vuelvan generosos, y sepan que Dios va a darte semilla y te va a multiplicar y va a hacer que sobreabundes y que siempre tengas para seguir dando, para seguir sembrando. Dele fuerte el aplauso, Él se lo merece. Gloria sea su nombre. ¿A fin de qué? O sea, Dios va a hacer que abundes en toda la gracia. Él es poderoso para hacerlo. Desde que empezamos a soltar, Dios empieza a dar. Y más adelante voy a invitar a esos hermanos, para que den testimonio de las abundantes riquezas de su gracia. Cuando uno cierra su corazón, dice la Biblia, ¿cómo puede habitar el amor de Dios en él? Porque el dar se aprende, como también se aprende el adorar, como también se aprende el predicar, como también se aprende el ministrar, como también se aprende a ser líderes de célula. Pero si tú tienes el tesoro en tu corazón, lo tienes todo. Si te dejas guiar por ese espíritu maravilloso que Él ha derramado en nosotros, lo tienes todo. No vas a necesitar guianza. En medio del camino el Señor te va a enseñar cuando Él te ha llamado. No llama a cualquiera, llama a sus siervos. Llama a sus siervos. Como el culto empieza a las 6 de la tarde, vamos a predicar de aquí hasta las 6. Para que teniendo siempre, ¿cuántos quieren tener siempre? Grábese este versículo entonces. Se lo voy a volver a repetir cuantas veces sea necesario. Poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, o sea, con el objetivo de que
siempre tengas, o sea, teniendo siempre en todas las cosas. Ahora levante sus manos y diga conmigo: todo lo suficiente. Poneme ese versículo ahí, hermano, para que los hermanos lo vean. 2 Corintios 9, 8. Y manténemelo ahí, para que ellos lo miren una y otra vez. No me lo estoy inventando. ¿A fin de qué? Con el fin de que siempre tengas. Teniendo siempre. ¿Cuántos quieren tener siempre? Entonces no se me ponga tacaño en el reino. Si usted quiere tener, tiene que dar. Porque la gracia de Dios se manifiesta sobre los que dan. Porque ahí vamos a ver, mire, dice: y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas, mire, todas las cosas, puedes tener mucho espíritu, puedes tener mucha unción, puedes tener mucha sabiduría. Si hablamos de la riqueza espiritual, Dios ya nos bendijo de una manera sobrenatural. Él ya entregó el empoderamiento espiritual, ya lo tenemos. Si no lo vives es porque no has querido. Vuelvo a repetir, el empoderamiento espiritual, porque esa palabra está hoy muy curva. Empoderamiento. Dios ya te empoderó espiritualmente. Mire lo que dice Efesios capítulo 1 verso 3. Después me vuelves a regresar ese versículo, por favor, amado. ¿Qué dice? Bendito sea el Dios, alguien que lo bendiga desde acá, y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo. Levante su mano y reciba esa bendición. Con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Gracias, Jesús. Recibo esa bendición. Toda la bendición espiritual. Toda. Eso es empoderamiento espiritual. Si yo necesito elevar mi nivel espiritual, lo que tengo que ir es de rodillas ante el Rey y decirle: Señor, estoy tratando un caso difícil, pero te pido la unción para poder llevar a cabo con éxito tu obra. ¿Me está poniendo atención? Pero de verdad, ese es empoderamiento. La bendición, dice, nos bendijo con toda bendición espiritual. Todo lo que pudiste haber recibido de parte de Dios ya fue desatado para ti. Yo lo recibo y lo creo. Por eso no se ha manifestado sobre mí todavía todo lo que Él ha preparado sobre mí. Yo estoy esperando que se cumplan muchas profecías que tengo escritas y digo: esto no se ha ampliado, pero tal vez no es Él, soy yo el que me estoy deteniendo. La gloria que se va a manifestar en ti un día. A principios de hace 2 años dijimos algo importante acá. Yo creo que aquí traigo ese papelito. Aquí está. No le puse fecha, pero no importa. Podemos caminar en las esferas sobrenaturales tanto como querramos. Esa bendición espiritual te está empoderando para caminar, hermano, en lugares donde jamás te imaginaste que podías caminar. Encuentros angelicales, sabiduría para tomar decisiones sobrenaturales, poder para derribar ejércitos, para derribar murallas. Las esferas sobrenaturales que vemos en la manifestación del reino, hermano, a través de todas las escrituras, hermano, son poderosas y podemos caminar en las esferas sobrenaturales tanto como querramos. Pastor, ¿y cómo le hago? Aquí está el altar. De rodillas es. Porque no es con tu fuerza, no es con estrategia, no es con espada, es con su Espíritu Santo. Es su Espíritu en nosotros. Él todo lo puede, tú y yo no podemos, Él todo lo puede. Por eso la Biblia habla: si Él está en ti, ¿quién contra ti? Eso habla del empoderamiento, de los niveles que puedes caminar sobrenaturalmente. Él pelea por nosotros. Hay potestades más fuertes que nosotros, pero cuando son más fuertes que nosotros no tenemos que hacer nada, simplemente cruzar los brazos y me pararé a ver la victoria. La batalla es del Señor. A veces solo necesito hacerme un lado. Y me ha pasado, me hago un lado porque aquí ya no puedo yo. Y entonces el Señor entra en acción y mis enemigos caen. Cuando yo he querido vengarme por mis propios medios, el Señor es el que se hace un lado. ¿Tú quieres entrarle? Dale, ve. Vamos a ver hasta dónde llegas.
Y Él es el que se hace un lado. Pero prefiero hacerme un lado yo, para que sea Él quien pelee por mí. Tenemos todo tipo de adversarios. Nunca se te olvide si podemos caminar en las esferas espirituales tanto como querramos. Podemos disfrutar tanto de su presencia cuanto querramos o cuanto deseemos. Vuelvo a repetir, podemos disfrutar tanto de su presencia como podemos desear, pero los altares están vacíos. Y le voy a volver a repetir, aunque lo tenga hasta aquí, mire. Cada vez que me acerco al Señor, el Señor me está esperando con una palabra fresca para usted. Usted es la causa de mi bendición. Yo estoy dispuesto a hacerlo, aunque a veces me duele, aunque a veces me cuesta. Estoy luchando conmigo mismo. ¿Sí? Soy igual que usted. Soy de carne y hueso. Usted me pega por acá y sangro. No me sale oro, hermano. Y cuando me voy, me subo un carro y me voy a mi casa. No me voy volando. Pago un precio. Y cuando acepté el precio de trabajar en su obra, sus misericordias aumentaron, los dones aumentaron, el manto aumentó, la visitación de Dios aumentó. Ahora me rodillo, como dice la palabra, dirás: Padre mío, y Él dirá: he aquí, hijo mío. Usted no sabe la bendición que se tiene cuando uno entra en los negocios del reino. Yo lo invito a usted a experimentar estos niveles en el reino de Dios. No sea un creyente más, no sea un discípulo más. Conviértase en un obrero en este tiempo de cosecha. Una persona que quiere mostrar, hermanos, los niveles de la gloria de Dios. Gloria sea su nombre. Puedes disfrutar de su presencia todo lo que desees, todo lo que quieras. Pero le voy a hacer una pregunta: ¿cuánto tiempo ora usted? Si aquí nosotros como pastor le ponemos el termómetro espiritual cuando viene entrando, usted viene ¿qué? Dando los últimos pasos. Ya se me muere. Cuando usted podría entrar por esa puerta empoderado en el nombre del Señor, por estar en el secreto en su casa. Yo no necesito llegar que el pastor me ministre. Quiero llegar a ayudar al pastor a ministrar a los necesitados. Usted puede disfrutar de la presencia de Dios tanto como quiera. Ya me pasé a la prédica el año antepasado. Hágalo. Si usted no está empoderado es porque no quiere, no porque Él ya nos bendijo con toda bendición. Dile al que está a tu lado: tú ya estás bendito con toda bendición. Dígaselo, por favor. Esta prédica no es para que se emocione nada más. Quiero que quede establecido en su corazón y que se le quede aquí, ve. Yo ya estoy bendito. Ya estás bendita. Y no con poca bendición, toda. Él me dio toda la bendición espiritual. Lo que pasa es que no llegamos a traerla. Podemos sumergirnos todo lo que querramos y podemos depender, y eso va a depender de nosotros, de nuestro hombre, de nuestra sed de Dios. Si tú tienes sed, puedes beber del agua de la vida gratuitamente. Eso lo dice Apocalipsis. Todo el que tenga sed, venga y beba gratuitamente. Y usted muriendo de sed, ¿no? Que ya se muere, hermano. Pastor, venga a visitarme, ya no aguanto. Pidiendo al arroyito, hermano, a la fuente ahí del mercado central, el parque central. Cuando usted tiene un torrente abierto para usted solo. Y no se diga más, dice un meme por ahí de la gasolina, ahí con un gotero así. El pastor solo le puede dejar caer una gota. Cuando el Padre tiene ríos para usted. Si usted tiene sed, usted tiene una fuente abierta, es suya. Él te bendijo con toda bendición espiritual. Puedes ser tan lleno de Dios, tan lleno de su espíritu como decidas. Por eso el apóstol Pablo decía: ya no te embriagues con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos, manténganse llenos. ¿Cómo? Con el espíritu. Dice que el espíritu que le ha hecho morar en nosotros vivifica nuestra vida constantemente.
Podemos llegar al trono las veces y el tiempo que querramos. Nadie lo está deteniendo. Pero dejaré esto que por un lado, porque si no sigo hablando de eso. Estoy hablando de la oportunidad, de la gracia, de cómo puedes ser tú bendito en todo. Puedes tenerlo todo si lo quieres. A fin de que teniendo siempre todo lo suficiente. Aquí dice todas las cosas. Dice a fin de que teniendo siempre. Volvamos a 2 Corintios. Gracias, mamá. En todas las cosas. En todas las cosas. A ver, ¿en qué estás escaseando tú? La pregunta sería: ¿por qué estoy escaseando en? Si yo le pido a usted ahora que ore por su hermano que está a su lado, ¿se atrevería a orar por él? Yo sé que a los amenes dicen amén, pero uno no se quedan calladitos. Y no lo juzgo, porque a mí me pasó. Cuando yo iba a los congresos, hermano, para capacitarme, porque teníamos que ir a buscar dónde nos capacitábamos, le pedían a la persona ore uno por otro para ver qué Dios le revela. Y yo, qué revelación ni qué nada. Y yo decía: Señor, revélale a lo que tiene que decirme. Yo no tenía revelación. Pero de todo se aprende. De todo somos enseñados. Pero necesita el Señor ver tu deseo de querer servirle, tu deseo de querer siempre tener todas las cosas. Aquí dice siempre en todas las cosas. Y Él quiere que no solamente tengas en todas las cosas, sino que en todas las cosas tengas lo suficiente. Y mire, estoy hablando de ambas cosas, material como espiritual. Estamos en un tiempo diferente. Y en este tiempo de cosecha esto se manifiesta. Porque no es para nosotros. Él nos va a dar para administrarlo. Él nos entrega sus bienes. Y sus bienes no son pocos. Te puede regalar el Señor un carro, pero no para ti, sino para otro. Te pueden regalar, hermano, te puedes sacar la lotería y tal vez no es para ti, es para otro. Pero cuando recibes lo que Dios te da, a veces crees que es tuyo y que nadie te lo quite. Cuando lo que tenemos que hacer: Señor, ¿para qué me diste tanto? ¿Qué es lo que quieres que haga yo con esto? ¿Cómo quieres que lo administre? Porque si Dios sabe que tú eres el que da, siempre vas a tener. Y yo quiero bendecir a las personas que siempre dan en esta casa. Siempre van a tener. Mire, la prédica del miércoles pasado tiene que ver con eso. Increíblemente Dios está, hermano, enlazando los eslabones. Así se dice. Porque todo es importante. Dando es como recibimos. Dios quiere que siempre tengas en todas las cosas, tanto en lo espiritual, para que diga: ay, hermano, fíjese, ahí si no me meto yo, voy a llamar al profeta, permítame. Aló, profeta, tengo un caso aquí que está fuera de mis manos. Dios quiere que tú tengas lo suficiente para bendecir a tus hermanos en todo. Y fíjese que aparte de eso, necesito una ofrenda. Permítame, voy a hablar al hermano que da las ofrendas de la iglesia. Hermano, yo miro que usted es rico. Tiene una ofrendita ahí para un hermano que tengo aquí que tiene necesidad. Poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Dios quiere que estés tan lleno, que no importa la obra que tengas que hacer, estás listo para hacerla. ¿Me está escuchando, iglesia amada? Mire, ese versículo es tan poderoso, yo no lo había visto nunca de esta manera. Claro, estamos en tiempo de cosecha. Él quiere que tengas suficiente en todas las cosas. Este empoderamiento que habla, dice, nos bendijo con toda bendición espiritual. Poneme el verso 8 de primera de Efesios capítulo 1, verso 8. No importa hasta dónde llegue. Ya me estoy acabando el tiempo, hermano. Se me perdió aquí, gracias. Que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría. Mire, aquí está hablando de la gracia. Le dejo de tarea que lea todo el capítulo 1 y todo el capítulo 2 y todo el capítulo 3 de Efesios.
que hizo sobre a mí, es que Él quiere hacerlo. Como es que usted al salir del culto aquí se olvida, se va a almorzar, se echa su relax, pone la tele, mira el Netflix, pone su serie y se acabó. La mentalidad debe de cambiar. Tú fuiste llamado a servir en el reino. Estamos en esta tierra, hermano, como peregrinos de paso. Y si tengo cosas que administrar, tienes que tener cuidado que no seas como el que se le dio un talento y lo fue y lo escondió, y ahí cuando venga el Señor yo se lo devuelvo. La sabiduría de aquel que tenía 5 y lo duplicó a 10. Señor, me diste 5 talentos y aquí te entrego 10. Bien, buen siervo fiel. En lo poco has sido fiel, ahora te voy a poner sobre 10 ciudades. Eso habla acerca de las minas. En lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Y al final, cuando llama el que tiene solo uno y lo había escondido, no lo escondas. Tienes un don, tienes algo que hacer en el reino. Tú tienes capacidades, puedes compartir la palabra, puedes ganarte a tu familia para Cristo. Debes por lo menos iluminar a los que están en tu casa. Una luz no se prende para ponerla debajo del almud, sino que se enciende y se pone en alto para iluminar a los que están en la casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, dijo Cristo. Empieza por ahí. Si no administras eso pequeño, ¿por qué estás pensando en ir a las naciones? ¿Por qué estás pensando en ir a llenar estadios? Cuando recibí la gracia verdadera de Dios en mi vida y fue transformada mi vida, lo primero que yo quería es que toda mi familia recibiera esa gracia. Mi clamor duró 7 años por mi familia. 7 años clamando todo el tiempo: Señor, mi papá, mi mamá, mis hermanas, mis hermanos, porque algunos después que yo entré se salieron. Pero llevé la carga y traté de ser lo máximo, hermano, posible, el ejemplo para que ellos vieran que Cristo era verdadero. Hasta que Dios me dijo: ya no quiero que hables, clame por tu familia. Ponte de pie, me dijo, porque yo estaba precisamente aquí a la par de una columna en la iglesia donde asistía. Ponte de pie, ya no quiero que ores por tu familia. Tú vas a ver a cada uno de ellos aquí en esta casa levantando sus manos a mi nombre. Y me hizo esa promesa. Pero me dijo: voltea a ver. Y sabe que había un montón de hermanos en Cristo. Ahora quiero que empieces a orar por mi familia. Y ahí nace el ministerio. Cuando tú ya no te preocupas por ti, sino por tus hermanos en Cristo, por las multitudes a las cuales el Señor tenía en su corazón como ovejas que no tenían pastor, ahí nace el ministerio. Claro que siempre le decía: Señor, no se te olvide que me hiciste una promesa. Yo clamaba, hermano, por todo. Mire, de verdad pasaba 2-3 horas orando por las almas. Oraba tenía un listado. Decía ahí: por los homosexuales, pum, a clamar por los homosexuales. Por los que están enfermos en los hospitales, a clamar por ellos. Y empezaba a clamar por las cuadras, por las colonias, que yo sabía que iba a ir a evangelizar después. ¿Sabe que el apóstol Pablo dice en una de sus cartas: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto? Porque uno engendra postrado. Cuando estás postrado en el altar de Jehová, estás engendrando hijos espirituales sin saberlo. Ahí estás gimiendo por ellos, estás llorando por las almas. No sabes por quién, pero estás clamando. Hay un gemir, dice la Biblia, que el Espíritu te ayuda en tu debilidad cuando no sabes qué orar, y empiezas a gemir con gemidos indecibles. Estás teniendo dolores de parto. Se pueden sentir, hermano, cómo ¿cómo se podría decir? Se aprietan los músculos del abdomen cuando estás teniendo esos dolores. Los que están en intercesión ya han llegado a ese nivel, saben de lo que estoy hablando. Ay, Dios, ¿me pusiste el versículo 8? Así ya lo puse. Poneme Efesios capítulo 2, versos 6 al 7. Quiero que note este versículo. Ya voy a terminar, dijo Pastor Alan cuando le faltaba 1 hora. Y juntamente con él nos resucitó. Levante la mano, los resucitados. Es que Dios te ve así.
como vivo de entre los muertos. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo, para mostrar en este siglo, en este tiempo, en los siglos venideros, las abundantes riquezas de su gracia. Mire, Dios te ha escogido a ti y a mí para que a través de nosotros se muestre toda la gracia de Dios, en ofrendas, en bondad, en generosidad, en ministración, en sabiduría. Dice que nos bendijo con toda sabiduría e inteligencia espiritual. Esa bendición que Dios soltó en los cielos nos llenó de inteligencia, nos llenó de sabiduría espiritual, para que podamos mostrar en este tiempo a la gente, a los necesitados, las riquezas de su gracia, las abundantes riquezas de su gracia para con nosotros. Esa palabra es una palabra de acción. Escúcheme bien, no es una palabra para que la escuches, qué bueno, gloria a Dios, aleluya. Es para que lo actives. Dios quiere mostrar su gracia en este tiempo, y Él por eso llamó a sus siervos, a su iglesia, a sus testigos. Cuando Jesús le dice a los apóstoles: y vosotros me seréis testigos, vosotros seréis mis testigos de que yo soy real, de que yo soy Cristo, de que Dios era en mí y yo en el Padre, que morí y resucité por ellos. Ustedes serán mis testigos. Levanten la mano los testigos. ¿Y entonces qué pasa? Usted puede evangelizar aún en el pollo granjero cuando está comiendo su pollito. Usted puede ponerse así esperando en el mostrador y decirle tan fácil a una persona: usted ya conoce a Cristo. Algunos dirán: sí, soy cristiano por la gracia de Dios. Entonces los que están alrededor ya sienten que les cae a ellos también, va. En este tiempo hay que ser sagaces, hay que ser astutos, hay que ser directos. No llegar ahí con miedo, hermano. Usted ya aceptó a Cristo. Sea directo, usted ya tiene a Cristo en su corazón. Su vida está en peligro. Ahora hay que ser directos, hermano. No se ande con rodeos, vaya al grano. Usted no golpea como a la aventura, como dijo Pablo: pegue en el blanco. ¿Me está escuchando? Pero atrévase, atrévase, porque Dios quiere mostrar las abundantes riquezas de su gracia. Y usted no sabe si Dios puede usar su vida en ese momento para salvar un alma. Conviértase en un obrero constante, todo el tiempo. No se tómese un domingo de vacaciones, pues. Quédese durmiendo si quiere, pero trabaje con los suyos, con su familia. Empiece por orar por ellos. Aquí en la clase de discipulado hay un área que se llama cómo ganar a mi familia para Cristo, cómo ganar a mis amigos, y se le da unas cartitas así pequeñitas para que usted tenga estrategias de cómo ganar a mis amigos, cómo ganar a mi familia, cómo ganar a mis vecinos para Cristo. Pero como que algunos sacaron 0 en ese examen. Necesitamos entender que el Padre está trabajando, Jesucristo está trabajando. Tú y yo debemos trabajar. Amén. ¿Dónde estábamos, amados? Efesios capítulo 2 versos 6 y 7, ¿verdad? Ponémelo. Para con nosotros en Cristo Jesús, verso 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no dependía de nosotros. Ese es un regalo de Dios. El hecho de que estemos aquí es un regalo de Dios. No es que yo un día me encontré con Cristo y entonces entendí. No, usted no entendía nada. Es un regalo, porque no se puede recibir a Dios con entendimiento y raciocinio humano. El hombre no conoció a Dios mediante la sabiduría del hombre. Agradó a Dios salvar a los hombres por medio de la locura de la predicación, a través de la fe. Y la fe es un regalo de Dios, es un don de Dios, y para eso fuiste elegido. Esa fe que tú tienes es un regalo de Él. Por gracia, por gracia, por gracia. Bueno, ponemos otra vez Corintios. Aquí estoy hablando de empoderamiento
espiritual. Ahora, quiero que note, discúlpame hermano, Lucas capítulo 16. Creo que hoy voy a terminar hoy porque ya es tarde. Quiero que usted mire el empoderamiento el empoderamiento material como viene. Lucas 16, verso 1 al 4. Dijo también a sus discípulos: había un hombre rico que tenía un mayordomo, y este fue acusado ante él como disipador, o sea, el que desperdiciaba los bienes. Ponga atención, ahí está la palabra bienes. Él es un mayordomo, un administrador, igual que tú, cuando el Señor se va y nos deja sus bienes. Entonces le llamó y le dijo: ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás ser más mayordomo. Siguiente. Entonces el mayordomo dijo para sí: ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía. Cavar no puedo, mendigar me da vergüenza. Yo sé lo que haré para que cuando se me quite de la mayordomía me reciban en sus casas. Ponga atención. Siguiente, hermano. Y llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo al primero: ¿cuánto debes a mi amo? 100 barriles de aceite. Y le dijo: toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe que son 50. A otro le dijo: ¿y tú cuánto debes? Y él le dijo: 100 medidas de trigo. Él le dijo: toma tu cuenta y ahora pon que son solamente 80. Se lo estoy tratando para que sea un poquito más entendible. Y alabó el amo, el mayordomo malo, por haber hecho sagazmente. Vuelvo a repetir esa frase. Y alabó el amo. Recuérdense que Jesús está contando una parábola acerca de un amo, por haber hecho sagazmente. Porque los hijos de este siglo, hablando de él, son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de la luz. Siguiente. Y aquí está la enseñanza de Jesús. Pero yo os digo, de aquí es donde tenemos que aprender: ganad amigos por medio de las riquezas injustas. Repito, ganad amigos por medio de las riquezas injustas. No está hablando de lo que tú te ganas es injusto, o que tú estés robando tu dinero. Está hablando de las cosas que no se comparan con las cosas celestiales. Las riquezas injustas es el dinero que nosotros administramos en esta tierra. Y Dios te dice: debes ser tan sagaz de aprender a ganar a gente con las ofrendas que tú puedas dar. A través de ofrendas, a través de ayudar a la gente. Gana amigos. ¿Por qué? Porque eso me pasó a mí cuando yo fui, hermano, convertido a Cristo. Mi madre me invitó a la campaña evangelística. Le dije: no te van a ir. Y me puse los moños. Pero luego me invitó mi hermana. Ponga atención a esto. Y mi hermana, porque tenía un buen trabajo, cuando yo tenía necesidad, porque yo estaba estudiando ingeniería y yo necesitaba algo, ella me compraba a mí las cosas. Necesito un compás profesional, ahí está. Necesito rapidógrafo, ahí está. Necesito un juego de escuadra, ahí está. A mí se me hizo feo decirle que no. Y ahora que estudié esto, entendí por qué había sucedido todo lo que sucedió. Ella ya me había ganado como un amigo. Yo tenía un compromiso, una deuda con ella, porque ella había invertido su dinero, aunque yo no me lo merecía, ni ella tenía la obligación de darme. Me daba. Y cuando ella me dijo: vamos hermanito a la iglesia, a mí se me hizo feo decirle que no. Y lo pensé. Vamos pues, le dije: ¿qué otra me queda? Rebelde, necio, embrutecido por el mundo. Pero ahí estaba sentado yo en la iglesia. Yo no quería. ¿Usted cree que yo quería estar ahí? No, fui por compromiso. Y así os digo, el Señor es muy sabio. El Señor le dice: yo te digo esto: gana a tus amigos por medio de las riquezas injustas. El mayordomo dice que fue y le dijo: ¿cuánto le debes a mi amo? 100. Pone 50. Entonces cuando él saliera y ya fuera despedido, fíjate que me despidió mi amo: ¿no tenés un chancecito ahí que me des? Este me ayudó con 50 barriles. Se va a sentir comprometido. Ganen amigos con las riquezas. Si alguien te pide ayuda, dale. Si alguien quiere tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Dios te va a hacer que abundes en todo lo suficiente para que puedas dar.
Pero ganemos amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten o reciban en las moradas eternas, o sea, para que tenga recompensa en el reino de los cielos. Y es que esa enseñanza es poderosa para nosotros en este tiempo. Ganar amigos por medio de esa riqueza significa que nosotros invirtamos en el reino. ¿Me está escuchando? La gente, si tú llega alguien a prestarte y tú le dices que no cuando tienes, porque Dios ya te hizo abundar, y después tú llegas, te invito a la iglesia, ¿qué va a querer él venir contigo? Si cuando te necesitó no estabas. Es que el Señor es sabio. O sea, inviertan su dinero en ganando amigos en esta tierra. Inviértanlo en ellos. Él alabó, dice, el amo alabó a su mayordomo por ser sagaz, por ser astuto. Se ganó a los amigos y no con su dinero. Y yo le voy a decir a usted, el dinero que usted tiene no es suyo, es de Dios. Volveme a poner el pasaje, hermano, por favor, no me lo quites. Solo lo cambias cuando yo te pido otro versículo, porfa. Ahora, quiero que note, poneme los siguientes versículos. El siguiente versículo, el 11. Yo no sé por qué Dios mezcla esto de usar sabiamente las riquezas. Pues si en las riquezas injustas no fuiste fieles, o sea, si no lo usaste para cosas buenas, ¿quién te va a confiar lo verdadero? O sea, lo que Dios tenía preparado para ti. Y mezcla esto de la fidelidad con el dinero, porque el dinero que nosotros tenemos solo somos mayordomos. El Padre nos llamó y nos entregó sus bienes para trabajar en su reino, pero no es para que lo agarres para ti, es para bendecir al que tiene necesidad. Poneme el versículo 12. Y si en lo ajeno, o sea, lo que no es tuyo, no fuiste fiel, ¿quién te dará lo que en verdad estaba preparado para ti? Dios nos prueba a través de las riquezas terrenales. Póngame atención a esto, por favor, iglesia amada, porque la abundancia viene cuando nosotros entendemos que lo que tenemos no es nuestro, es de Dios, y necesitamos administrarlo bien. Y el consejo de Jesucristo, el Hijo de Dios, es: ganen amigos con las riquezas injustas. Gánenselos, porque el Padre tiene preparadas moradas para ustedes. Si ustedes no saben administrar lo que Dios les está dando ahora, ¿cómo vamos? Mire, hermano, si usted tiene que gastar hoy en la noche para ir a traer a alguien en gasolina, hágalo, invierta en el reino, en esa riqueza injusta. Dios se lo va a recompensar, porque poderoso es Dios para hacer que abunde en ustedes. A ella no mucho le gustó, pero como dijo Pilatos, si en la ajena no fuiste fiel, ¿quién os dará lo que es vuestro? Poneme el siguiente, hermano, creo que todavía hay un versículo más al respecto. No, ahí estamos. Ahí habla después de llamar a las riquezas. Mire lo que dice ahí. Porque si uno no quiere dar, hermano, cuando no puede dar, es porque está amando el dinero más que a su Señor. Pero vamos a continuar con lo que donde estamos. Dios quiere que abundes en toda buena obra. Ahora, aquí está el empoderamiento material. Cuando tú sabes que lo que tienes ahora no es tuyo y lo administras bien, no eres B. Yo no le voy a pedir ofrenda. No va a creer que voy a cerrar esto y venga y traiga su reloj, su celular. A mí no me interesa eso, hermano. Ya Dios ya me bendijo más de lo que usted se imagina. Pero si usted no lo hace, es usted el que necesita abrir esa puerta de bendición en su vida. Aprenda a ser fiel en lo ajeno. Dios le va a dar lo que es suyo. Pero aprenda a administrar. Sí. Le voy a pedir, no quede tanto para la iglesia, pero ahorita en evangelismo vamos a invertir muchas cosas. Ya no vi la cajita, amado hermano. Dijiste que ibas a hacer una cajita ahí para meter ofrendas de evangelismo. Porque, hermano, se va a recaudar. Queremos hacer una campaña y
Tal vez el miércoles vamos a compartir un poquito de lo que queremos hacer, no solo aquí, sino en todo, en algunas partes de la ciudad. Usted sabe que evangelismo se hacía de una manera diferente, hermano, en lo anterior. Se montaban tarimas. Eso funciona en las colonias de la zona 18, zona 21, zona 19. Pero aquí en esta ciudad donde estamos nosotros no es así. Hay que buscar la metodología perfecta para poder alcanzar las almas, para que nos abran las puertas. Se recuerda la vez pasada que el Ministerio de Evangelismo preparó una campaña de limpieza y de pintura, y se estaban pintando casas a las orillas de la banqueta, se barría todo, y personas abrieron sus puertas, regalaban cubetas de agua, le decía: entren a orar por mi familia, entren a orar. Esa es una estrategia magnífica, pero eso requiere inversión. ¿Me explico? Y es ahí donde no le pido yo para mí, le pido para el reino. No vaya a convertirse en un tacaño. Si usted quiere el empoderamiento, hermano, material, debe ser fiel en lo poco. Es que yo no puedo, hermano, porque Dios sabe que yo gano poco. Aquí todos empezaron con poco, pero si no das en lo poco, jamás Dios te va a poder poner en lo mucho. A mí no me gusta predicar esto porque no me gusta ser tan radical, pero la palabra es radical. Aprende a ser fiel en lo poco. Si eres fiel en lo poco, Jehová te pondrá en lo mucho. Porque si en lo poco eres fiel, dice, yo creo que está ahí en Lucas, hermano, buscame ese pasaje. Ahí mismo en Lucas capítulo 16 creo que está ahí. Porque si en lo poco eres fiel, también en lo mucho es infiel. Es fiel. Búsquelo bien, amor, por ahí tiene que estar. Si no, de repente lo tengo aquí. Pero voy terminando porque si no, no voy a poder. Voy a dejar esto, hermano, pendiente para el miércoles, si Dios así lo quiere. Todavía me falta un poco. Ahora, para los que apuntan, las riquezas terrenales se nos dan para ser probados en nuestra fidelidad en la administración. Por ejemplo, si yo pongo un negocio, voy a llamar a una persona que es capacitada, y al más capacitado le voy a poner en cargo del negocio, el gerente general. Pero el gerente general tiene que pagar a alguien de limpieza. Estoy pensando en un negocio así rápidamente. Alguien de limpieza, algún quizás vendedor, alguien que me trabaje diseño, o contratar un servicio externo para contratar diseño y publicidad y empezar a hacer que el negocio levante. Pero hay alguien que tiene que gerenciar, alguien que tiene que administrar, y ese es el mayordomo, el que se le confía todo. ¿Me explico? Los bienes, mis bienes. El padre se fue y nos encargó los bienes, o sea, nos convirtió en mayordomos. Por eso la Biblia dice: téngannos los hombres como administradores de los misterios de Dios. Somos solamente administradores. Lo que tengo no es mío, es de Dios. ¿Me explico? Por ejemplo, lo que usted mira que fluye aquí no es mío, es de Dios. Es algo que Dios me regaló para bendición suya. Tengo que administrarlo bien, tengo que estar pendiente de eso, tengo que afilar, como dice la palabra, mi lengua como pluma de escribiente bien ligero, para poder soltar la palabra tal cual sea de parte del Señor. Pero somos administradores, solo administramos. Sea fiel en lo poco y Dios lo va a llevar a lo mucho. Si administramos bien, se nos confían las riquezas celestiales. Ahí está el versículo 11 de Lucas capítulo 10. Ahí está, déjame, no me vas ahí. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. O sea, si eres fiel en lo poquito que tienes, en el don, en el talento, en el un don que tienes, hermano, y lo pones al servicio, Dios sabe que puede confiarte más porque lo pusiste al servicio. Pero si dándote un talento o dándote un don lo escondes, Él ya no va a poder confiar en ti. Lo voy a tener que repetir. Si no eres fiel en lo que Dios te ha dado ahorita, en lo poquito que tú dices que ¿para qué va a usar Dios mi vida? Trabaja para el reino. Trae un invitado hoy. Tal vez no puedes predicar como el profeta que va a venir a predicar, pero puedes traer un invitado. Eso no te cuesta. Pero ¿cómo vas a invitar a tu vecino si en vez de caerle bien le caes mal porque eres creído y eres creída? No se ha creído con sus vecinos, porque sus vecinos, si no, lo va a invitar a la iglesia, nunca van a querer venir. Pero si usted es amable, cual diputado que sale de su casa en tiempo de campaña, y ahí la gente, porque es tan amable, tan lindo, tan querido, sagaz. Esa es sagacidad. Los hijos de las tinieblas son más sagaces que los hijos de la luz. Sea astuto.
sea sagaz, sea inteligente, salude a medio mundo, bendígalos. Aunque no ocurran los milagros, dígale: venga para acá, voy a orar por usted. El Señor puede hacer un milagro. Y ore, aunque se muera. Hemos visto sanidades, pero también hemos visto algunos partir. Dije que iba a terminar, pero viste, gracias al pastor Alan tenemos esta ventaja. ¿Tienes algo que administrar? Sí, poneme el versículo 12. Si en la ajena no fuiste fieles, hay algo que debes administrar que no es tuyo. Si en lo ajeno no fuisteis fieles, y le voy a ser sincero, yo muchas veces he querido agarrar, como dicen por ahí, ahí está, Señor, ahí está el ministerio, ahí está, puedes usar al profeta, puedes usar a Jorgito. Señor, ya renuncio. ¿Usted cree que no he tenido ganas? ¿Usted cree que mi esposa no ha querido renunciar? ¿Usted cree que el profeta no ha querido renunciar? ¿O que Jorgito no ha, con todo lo que le ha pasado a Jorgito? Perdonada, siervo, mamá. Pero tenemos un llamado, algo que no es nuestro. Como dijo el apóstol Pablo: me es impuesta necesidad. Ay de mí si no predico el evangelio. Aunque lo haga de mala gana, dijo: me es impuesta necesidad, tengo que hacerlo. Porque tenemos una responsabilidad. Estamos administrando algo que se nos confió, se nos regaló. Hay que continuar en medio de la tormenta. Hay que continuar aunque estemos pasando en el fuego. Porque no es nuestro, estamos administrando lo ajeno y esperamos que se nos dé lo que nos pertenece. O sea, la profecía que se debe cumplir sobre tu vida. Porque el que comenzó en ti la buena obra la va a terminar. Pero necesita ser fiel. Dice el apóstol a los Corintios capítulo 4 verso 1: pero he aquí que es necesario que cada administrador sea hallado fiel. Lo que Dios te da es para que lo administres bien. Los bienes del reino que Dios te dio es para que los administres. No lo escondas, porque después te va a doler que te quiten lo que Dios te confió y que se lo den al que tiene más. ¿Y por qué le estás dando a él el mío? Si este tiene 10, porque él lo administró bien, porque él le creyó a Dios, porque él hizo que abundara, porque él lo puso a trabajar, porque él no lo enterró, porque él en verdad fue un siervo que lo puso a trabajar. Miren a los que conozco, porque hay algunos que no los conozco, pero miro cada don de Dios en ustedes. Pero no lo ha querido desarrollar. Pastor, pero ¿cómo le hago? Yo le voy a dar el secreto. ¿Cuánto quieren recibir el secreto de cómo desarrollar los dones del Espíritu? Venga con papá de rodillas. Aquí se le da la sabiduría. Aquí se le unge cada día. Aquí se le libera si anda carnal. Aquí se le empareja y se le dice lo que está haciendo mal. Aquí se le disipan las tinieblas, porque la luz de Cristo lo ilumina y hace que las tinieblas desaparezcan en su vida. Aquí se le quita lo orgulloso. Aquí se le quita, hermano, lo soberbio, lo carnal. No hay, hermano, estrategias, no hay universidad. Es el altar de Dios, donde Dios capacita, donde Dios llena, donde Dios empodera, donde Dios liberta, donde Dios sana, donde Dios transforma. Póngase sobre sus pies. Póngase sobre sus pies, amada iglesia. ¿Ya vio por qué le digo yo que yo quería que la iglesia estuviera llena? Ojalá que los hermanos puedan ver la prédica. Y no terminé, seguimos el miércoles, Dios primero, si Él nos da licencia. Levanta tus manos. Padre, aquí están tus siervos.
y tus siervas. Los valientes y los pusilánimes, pero ambos recibieron tu palabra. Yo te pido, papi, que desate los mantos que están atados, que empoderes a aquellos que tienen un llamado extraordinario, y que los levantes en esta casa, en esta ciudad y en la cuadra, en la colonia donde viven, como estandartes, para que tu gloria sea vista. Levanta tus manos ahí donde estás y recibe la multiforme gracia. Habla con Él respecto al tema que hemos tratado. Pídele a Dios que vuelva a usar tu vida de una manera diferente. ¿Estás cansado de lo mismo? ¿Estás cansada de lo mismo? Tú sabes dónde hacer esos cambios. El altar está abierto. El altar está abierto. Hay poder en Cristo. Hasta ahora el Padre trabaja. Jesús trabaja. Y no se te olvide, la puerta está abierta a todo aquel que quiere entrar en los negocios del Padre. Todo aquel que nos quiera acompañar. Vamos a necesitar sanadores, consejeros, visitadores en las casas, líderes de célula, cantores en las células, gente que lleve en sus lomos, a través de la intercesión, las necesidades de los que vendrán. ¿Dónde quieres apuntarte? El reino está abierto. Gente que reparta tratados, gente que evangelice por las calles, gente que no le dé vergüenza orar en la calle por una persona, gente que quiera ser usada con oración poderosa y la manifestación del Espíritu Santo en sus manos para salvación. Levanta tus manos, Señor. Te necesitamos, iglesia amada. Deja que papá te empodere. Deja que papá te empodere en el área que Él quiere empoderarte. Señor, derrama de tu gracia de una manera sobrenatural sobre tus hijos, sobre tus hijas, donde quiera que estén. En el nombre de Jesús. Ahí donde tú estás en tu casa, empecemos en este día en tu casa. Si hay alguien en tu casa que no conoce a Cristo, empieza hoy a hacer una oración por lo menos por él, por ellos, por los tuyos, por tus padres, por tus hijos, por tus hermanos, por tus primos. Vamos, aún es tiempo. Retomemos este tiempo de bendición. Queremos ver tu gloria, Señor, sobre nosotros.